Bien, muchachos, entonces vamos a comenzar por el primer paso, que es crear la base de datos MySQL. ¿Ok? Hay muchas formas de crear base de datos MySQL. Pueden ser, como les decía, de manera local, en un localhost, o en la nube, que es básicamente en Internet, ¿verdad? Hay programas, por ejemplo, como Champ, que me generan a mí un servidor local, ¿ok? En donde yo puedo iniciar un servicio de MySQL ahí. Y lo que tengo corriendo ahí es un servidor local. Entonces yo podría, con un gestor como Workbench, por ejemplo, MySQL Workbench, podría conectarme a ese servidor local. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Generamos una conexión acá y nos conectamos. Y acá yo estoy conectado a ese servidor local, ¿ok? En donde tengo 3 bases de datos actualmente. Podría aquí mandar una query para crear otra. Por ejemplo, create database. Test BPO, ¿ok? Y después utilizarla para que cuando cree, por ejemplo, una tabla, vamos acá, ejecutamos, ¿vale? En verdecito el create database y en verdecito el use. Después yo refresco acá y fíjense, ahí está la base de datos. La base de datos está lista, pero los datos en una base de datos se organizan en tablas, ¿verdad? Los datos no van sueltos dentro de una base de datos, van dentro de qué? De una tabla. Por tanto, esto solamente crea la base de datos, ¿ok? Este código que tenemos acá, ¿ya? Y esto es un servidor local, pero también puedo conectarme a servidores que están en la nube. Lo importante es tener dónde conectarse. Si yo no lo tengo, claramente no puedo avanzar en, en la tarea que tenemos que hacer, que es lograr conectarnos a la base de datos, ¿vale? Así que la segunda chance es una página como esta, por ejemplo, que trae un hosting gratis para MySQL. ¿Ok? Acá cuando yo comienzo con una cuenta me pide un correo electrónico, ¿vale? A la cual me envía, por ejemplo, un link para proceder eh, con los datos, ya con la base de datos que podamos generar, ¿ya? Y una vez registrado vamos a ver algo como esto. Fíjense, podemos elegir la ubicación del servidor, ¿vale? Y nos da acceso a una base de datos. Fíjense, acá yo tengo, esto que están viendo acá son los datos de mi base de datos, ¿ok? De hecho aquí yo tengo el nombre del hosting, ¿ok? Esta es la ruta, la URL del servidor, el nombre de la base de datos, el nombre del username, ¿vale? Y el password me lo envía al email. Bien, y fíjense, tengo 0,02 megabytes utilizados. Y el estatus es que está, por así decirlo, correcto. ¿Vale? Solamente puedo crear una base de datos, ¿vale? Y tengo hasta 5 megas de almacenamiento, que igual es harto. Nosotros no vamos a utilizar tanto, así que para términos de el aprendizaje que necesitamos, es más que suficiente 5 megas, ¿vale? Así que una vez que ustedes se registren y tengan acá, les va a aparecer la opción de crear una base de datos y les va a llegar la información al correo, sobre todo por el password, ¿ok? Esa información, muchachos, va en el código que yo les voy a dejar en el GitHub. Acá está, fíjense. Una vez que instalemos el conector, de ahí vamos a ver cómo lo instalamos, se importa y generamos una clase, ¿vale? Una clase se puede llamar como ustedes quieran. Yo generalmente la llamo DAO de el concepto de Data Access Object, ¿vale? Es un objeto de acceso a datos, por eso que se suelen llamar DAOs. Esta clase es la que accede a esa base de datos. Y fíjense, cuando genera una conexión, yo debo pasar esos parámetros. El user, acá está. ¿De dónde saqué esto? De donde tengo la información yo de mi base de datos, que es esta página de acá. Ahí está el user, ese es el dato que yo tengo acá, el password es el que me envía al correo, el host, fíjense la URL, y la base de datos es el nombre de la base de datos, ¿vale? Tengo un try catch acá para, en caso de que esto da error, yo pueda más o menos entender qué está sucediendo. Si todo sale bien, cuando yo utilice esta clase, va a imprimir el mensaje conexión establecida, ¿ya? Si algo sale mal,
por ejemplo, por acceso denegado, va a enviar error de usuario o contraseña. Si algo sale mal por nombre de la BD, de la base de datos, vamos a enviar el error de que la base de datos no existe. Y en el caso de que no sea ninguno de esos errores, vamos a enviar en general el error que está ocurriendo y que está provocando que no se produzca la conexión establecida. ¿Vale? Entonces, ¿dónde ejecuto yo esto? ¿Cómo lo testeo? Dijimos que en main. Main, muchachos, es el archivo que se ejecuta. Yo este archivo no lo ejecuto nunca. ¿Vale? ¿Qué ejecuto? Main. Main hace uso de ese. Entonces, para hacer uso de él, tenemos que importarlo. Vamos a importar desde model. Déjenme ver la estructura acá. Estoy en main. No, esto lo vamos a arrastrar ahí. Y ahí sí. Ahora, desde model.mysql-connection vamos a importar, por ejemplo, el DAO. ¿Vale? Entonces, para crear un objeto utilizando la clase DAO, yo simplemente acá en main digo objeto es igual a DAO y le coloco el paréntesis. Ahora, si yo ejecuto esto, ¿vale? Debería decir, si todo sale bien, conexión establecida. ¿Ya? Y si hay algún error, me debería enviar el error que tiene que enviar. Y ahí está, conexión establecida. Por tanto, yo ya estoy listo en este punto para trabajar con la base de datos, ¿vale? Crear las tablas, insertar, actualizar, eliminar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahora, el conector de donde se descarga también se saca de internet. Dijimos que el conector es básicamente Python MySQL Connector, ¿ok? No es más que una librería con código para el acceso a los datos, ¿ya? Acá tengo todo un tutorial, eso sí, está en English, así que ojo con ello. Pero acá está la instalación, de donde lo puedo descargar, ¿ya? Fíjense ahí el 4.1 dice obtener conector Python. Hay varias formas de obtenerlo. Si tenemos pip instalado, ¿vale? Si tenemos el pip instalado, yo simplemente corro este comando en una terminal con Python. Fíjense, yo me voy acá al codec, estoy en una terminal, vamos a abrir una nueva, corro el comando, ahí está, le doy enter y fíjense que a mí ya me dice que el requerimiento está satisfacido. ¿Por qué? Porque yo el conector ya lo tengo instalado. Para las personas que no tienen instalado el conector, acá lo va a descargar y lo va a dejar guardadito en una carpeta, que es esta que está acá. ¿Vale? Ahora, hay otra forma, en el caso de que no puedan utilizar pip porque no lo instalaron al principio por X razón, también se puede descargar de un instalable de Windows. Esta es la URL, muchachos, para descargar el conector en el caso de que el pip no nos funcione. O sea, si este comando que tenemos acá, que se llama pip install MySQL connector Python, me llegara a dar un error y no quiero complicarme la vida, bajo este archivito que es acá, que es un instalable. ¿Ya? Y eso es todo, es exactamente lo mismo. Bien, y para finalizar, lo único que tengo que hacer, muchachos, es cuando ya quiero utilizar y el conector está instalado, importarlo. ¿Vale? Si esto tiene una línea amarilla como esa, quiere decir que el conector no se instaló bien, ¿vale? A pesar de que esté bien escrito. O sea, si está bien escrito y tiene la línea amarilla que veíamos recién, quiere decir que el conector está mal instalado o no se instaló simplemente, ¿ya? Ahora, a veces hay que reiniciar el código, ¿bien? Pero si está bien escrito y sigue con el error, quiere decir que tenemos que volver a instalarlo, ¿ya? Y con eso, muchachos, ya podemos hacer uso de este pequeño código que tenemos acá, ¿vale? Que es el acceso a la base de datos y debería tirar el conexión establecida. Bien, recordar que pueden utilizar cualquiera de las dos formas de conexión, local con un champ o con un MySQL directamente descargado, o la opción de internet da exactamente lo mismo, ¿ya?
Eso sí, recomiendo que instalen Workbench, que es el gestor, y con él vamos a poder tirar instrucciones hacia la base de datos. En el Workbench, fíjense, esta es la pantalla inicial. Acá esto no va a estar cuando ustedes entren al Workbench. Cuando presionen más, se van a encontrar básicamente con lo mismo que nos está entregando la base de datos. Un hostname, el puerto queda tal cual. Fíjense, un username, un password y un default schema, que es la base de datos por defecto. Entonces, si yo estoy usando la opción web, tengo que sacar la información desde acá. Por ejemplo, el host lo copio, ¿vale? Y lo llevo al Workbench. ¿Dónde va el hostname? Acá, donde está esta IP, y la reemplazo por lo que he copiado. Ahí está, ¿vale? Después, el username no es root, sino que es username, lo busco por acá, database username, es este, ¿vale? Esto es lo que yo copio y lo llevo al Workbench y lo pego acá. La password la envían por correo, pero yo igual la tengo acá en el código. Fíjense, la password está pegadita acá. Así que la saco de ahí y la llevo acá, la pego y ok. Y el default schema es la base de datos a la cual vamos a llegar. ¿Ok? Así que también acá, ¿cuál es la database name? Este que tenemos aquí. Lo copio y lo pegamos. ¿Vale? Le puedo dar a test connection. ¿Vale? Fíjense, me dice que hay una incompatibilidad, pero no pasa nada, que puedo continuar de todos modos. ¿Vale? Y ahí fíjense, el error, o sea, no hay error, sino que el mensaje es que se realizó de manera exitosa la conexión. ¿Hacia dónde? Hacia el host, hacia ese puerto, hacia ese usuario. ¿Vale? Le doy OK. OK. Le doy un name acá, remota por ejemplo, MySQL remoto, le doy OK y listo, ahí está, remoto. Yo lo pincho después, se va a tratar de conectar. ¿Vale? Ya llegamos a la base de datos. ¿Ok? Acá se demora un poquitito, ahí está la base de datos, fíjense. ¿Vale? Está sacando las tablas. Pero ya estoy conectado. Y acá yo puedo enviar ya instrucciones. Por ejemplo, insert o create table. Create table, por ejemplo, ventas. ¿Ok? Los campos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Eso. Así que eso es el objetivo de hoy. Yo ya he creado una tabla. Después la vamos a crear. ¿Ok? Que se llama items. Que es para guardar los ítems que antes teníamos guardados en memoria. Ahora los vamos a guardar en la base de datos. Así que ese es el objetivo, muchachos. ¿Vale?